Creo que estamos un poco justos. Vale, yo tengo la tarjeta. Sí, nada, ya está. No se me ocurre, bueno, ya está, sí, perfecto. Gracias. Traductor. Y Javier Ornedo, pues es oncólogo médico, trabaja en Madrid y incluso le conocí antes que a Paco. Hicimos la mili juntos en Barcelona y los que somos como el abuelo Cebolleta, pues vivimos un año juntos en Madrid y en Barcelona, y para mí pues también es un motivo de satisfacción el poder contar con Javier aquí. Muy bien, vale. Buenos días a todos. En la sesión esta preliminar de hoy vamos a tratar de dar una imagen y una idea de el tratamiento de radioterapia en el cáncer de próstata en dos aspectos, yo creo que fundamentales. La primera charla la va a dar la doctora Carmen González Sansegundo. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón con una importante dedicación al cáncer de próstata y nos va a presentar el tratamiento de radioterapia adyuvante y de rescate tras prostatectomía radical. Adelante, Carla. Bueno, buenos días. Agradecerles, ¿se oye mucho? Agradecerles la presencia, el madrugón, el desayunar deprisa para escuchar hablar de radioterapia en un tema que es verdad que es apasionante, que es la radioterapia posoperatoria, que realmente no falta, yo creo que en ningún foro de urología y oncología radioterápica. Así que muchas gracias por estar aquí. Desde luego en este foro no voy a explicar lo que es la diferencia entre la radioterapia adyuvante y de rescate, pero sí he puesto esta diapositiva porque muchas veces hablamos de radioterapia de rescate precoz y se nos olvida que hay otra radioterapia de rescate con unos resultados mucho más desfavorables, que son aquellas que se producen por una persistencia de PSA después de la cirugía o en aquellos casos que hay una recidiva local. La verdad es que no es un tema nuevo. En el siglo pasado ya se hablaba de qué era mejor, la radioterapia adyuvante o la radioterapia de rescate, y existen muchísimas publicaciones y muchísimas editoriales que intentan explicar cuál de las dos es la mejor. Es verdad que en estos años, por lo menos desde que yo empecé a hacer radioterapia hasta ahora, hemos aprendido muchas cosas. Yo cuando era residente todavía se planteaba al urólogo que había que hacer una biopsia de la zona de la anastomosis, eso ya sabemos desde hace muchos años que no es necesario. También sabemos que hay una cifra de 2 nanogramos mililitro en el que uno se plantea que efectivamente aquí la radioterapia no va bien y que cuanto antes empecemos la radioterapia, pues evidentemente es mejor porque significa que hay mucha menos enfermedad. Y también sabemos, y eso lo iremos viendo rápidamente, la eficacia de la radioterapia adyuvante. Nosotros también hemos aprendido que efectivamente existen unas guías clínicas y este es el interés de la radioterapia para delimitar los volúmenes de irradiación. Llama la atención que una cosa tan llamativa haya 4 guías para hacerlo, pero vamos, más o menos todas tienen la misma indicación, y lo que sabemos es esto, que si nosotros subimos por encima de unas cifras de 1 nanogramo mililitro, 1,5 nanogramos mililitro, vamos a tener muchos problemas en cuanto a control bioquímico, y que por lo tanto siempre cuando se hace radioterapia de rescate hay que intentar hacerla con unas cifras por debajo de 0,5 nanogramos mililitro. Hay muchas publicaciones, muchos estudios retrospectivos de radioterapia adyuvante y de rescate con estas cifras. Aproximadamente el 65% de los pacientes tienen un nuevo control bioquímico después de la radioterapia, que no son unas cifras especialmente bollantes, por decirlo de alguna manera. Pero lo que siempre en todos los foros de urología hablamos es esto, ¿no? Lo que seguimos discutiendo
año tras año, reunión tras reunión, si es mejor la radioterapia adyuvante o la radioterapia de rescate precoz, porque evidentemente a partir de 0,5 los resultados no son los mismos. ¿Qué hacer en esos pacientes que tienen una persistencia de PSA mayor de 2 nanogramos mililitro después de la cirugía? O si debemos tratar, que esto es una discusión típica en todos los foros de radioterapia, si debemos tratar a los pacientes con radioterapia posoperatoria sin haber hecho pruebas de imagen. Nosotros, además, discutimos en otros foros, y esto es una publicación de hace unos días en nuestra revista, en la revista Roja, en la que nos planteábamos también lo mismo: cuándo, a qué dosis, si podemos hipofraccionar, pero desde luego en este foro no voy a hablar de temas ni técnicas de la radioterapia. Sí hablar, aunque sé que lo saben todos, de la radioterapia adyuvante, y poniendo eso en nivel de evidencia 1. Hay 3 estudios aleatorizados que todos ustedes conocen, y que en este caso simplemente quiero decir que los criterios de elegibilidad para entrar en estos ensayos no se hacía previo a la cirugía, se hacía posterior. Yo creo que es una cosa que muchas veces se nos olvida cuando a un paciente le ofrecemos radioterapia, cirugía en un paciente de alto riesgo. Los criterios de elegibilidad son pacientes según los hallazgos que se haya encontrado en la cirugía. En todos ellos, ya lo saben, las diferencias sobre todo era una diferencia en supervivencia libre de fracaso bioquímico. En el estudio del SBOC existía también una diferencia en la supervivencia global, y en todos ellos se veían estas cifras. Efectivamente, frente a observación, la radioterapia conseguía controlar el fracaso bioquímico mucho mejor. Y incluso ha salido ya un metaanálisis que todos conocen, en el que se plantean que no solamente existe un beneficio en la supervivencia libre de fracaso bioquímico, sino que incluso en la supervivencia cáncer específica se empieza a ver, cuando el seguimiento es más prolongado en estos pacientes de alto riesgo, un beneficio de la radioterapia adyuvante. Sin embargo, y a pesar de estos 3 estudios, hay muchas publicaciones que ven esto. No existe una diferencia significativa en la indicación de radioterapia adyuvante después de 3 ensayos fase 3. Y la diferencia es de un 17,7 a un 21% de urólogos que siguen recomendando la radioterapia adyuvante, porque además en el abstract se decía que efectivamente uno de los factores para decidir era la decisión del urólogo. Y esta es una publicación mucho más reciente, en el que se planteaba a los urólogos y a los oncólogos radioterapeutas cuál era su apreciación sobre si la radioterapia adyuvante o de rescate estaba infrautilizada o estaba sobreutilizada, y realmente existían unas diferencias importantes entre lo que piensa el oncólogo radioterapeuta y el que empieza el urólogo. Porque el punto de vista del urólogo sobre la radioterapia adyuvante es que es un sobretratamiento, porque evidentemente el 40% de los pacientes con esos factores de alto riesgo no recidivan, y si tratamos a todos estamos haciendo un sobretratamiento. Desde el punto de vista del urólogo, siempre nuestra discusión es que es mejor hacer un tratamiento de rescate precoz. Y bueno, pues me van a permitir que para muchos urólogos puede ser una buena excusa, entre comillas, para operar a un paciente de alto riesgo dentro de un contexto de multimodalidad, cuando ya hemos hablado de que la radioterapia adyuvante se plantea después de la cirugía, nunca se puede plantear antes. Existen muchos artículos que han demostrado que efectivamente hacer una radioterapia de rescate precoz es igual que hacer un tratamiento de radioterapia adyuvante, con unas curvas en las que se ve que efectivamente existe un subgrupo de pacientes en los que es mejor la radioterapia adyuvante, que definidos por Brigante, que incorpora un valor muy importante, que es el Gleason, que desde luego en los estudios de radioterapia adyuvante ninguno de los fase 3 valoraba la histología, valoraba exclusivamente, como saben, el PT3 o los márgenes positivos, y en ese grupo de pacientes parece que sí que es verdad que es mejor hacer un tratamiento de radioterapia adyuvante que radioterapia precoz. Y en estas curvas del doctor Brigante se ve que efectivamente no existen diferencias cuando se compara la radioterapia adyuvante y la radioterapia de rescate precoz, pero, y este es un dato que no se nos debe olvidar, en este estudio hay 127 pacientes a los que no se les hace una radioterapia de rescate precoz y que se sacan del análisis, ¿no? ¿Qué pasaría si no se excluyeran estos pacientes que tienen un PSA de 0,5, que al fin y al cabo no es tan infrecuente en estas curvas de supervivencia? Desde el punto de vista del oncólogo radioterapeuta, nosotros no somos, y hemos ido cambiando, yo creo que Alfonso también lo puede decir, la visión de la radioterapia adyuvante. Nosotros no se la ofrecemos y no creemos que todos los pacientes que se operan, que cumplen PT3 y o márgenes positivos, se deben tratar, porque hay otros valores que también tenemos que plantear, como son la edad del paciente, evidentemente la comorbilidad, la propia historia natural del cáncer de próstata, cómo ha ido subiendo el PSA, el famoso tiempo de duplicación del PSA. Y nosotros sí que es verdad que pensamos que, por lo menos en nuestro medio, también es verdad que las cosas han ido mejorando de una forma sustancial con el trabajo con los urólogos. Hablar de una radioterapia de rescate precoz con un PSA menor de 0,6 puede ser una utopía. Y pensamos esto porque en la publicación de este estudio reciente del
COR del grupo de radioterapia dentro de la oncología, de urología dentro de la oncología radioterápica, se ha visto que en nuestro medio la media de pacientes que nos llegan para radioterapia de rescate, la media de PSA es de 1 nanogramo mililitro, muy alejado de esa radioterapia de rescate precoz que todo el mundo recomienda. Y estas son cifras del Registro Español de Cáncer de Próstata. Esto ha llevado a que hace como en el año 2013 se publicaran estas guías que todos leímos con un interés para ver si nos hablaban y nos clarificaban qué es lo que teníamos que hacer, qué era mejor. La verdad es que después de leerlas, lo único importante es el final, que hay una editorial de D'Amico en el que dice que habrá que esperar esos 3 ensayos, fase 3, que todos estamos anhelando y que esperemos que el año que viene o este año, el 2019, sea el año en el que por fin se publiquen esos 3 ensayos que están comparando la radioterapia adyuvante y la radioterapia de rescate. Yo, que soy crítica en este sentido, creo que estamos esperando con mucho interés, pero que ya nacen un poquito con algún hándicap. El Radicals, como saben, es un estudio en el que se hace prostatectomía radical y se valora la necesidad o no de hacer una radioterapia inmediata o diferida. Y la decisión de randomizar o no se plantea por que es incierto saber si se puede hacer o no. Incierto ya saben que no es cierto, no es verdadero, desconocido, entonces ya nace de alguna manera de saber qué pacientes, por una pregunta de que si la indicación es adyuvante o rescate, es incierto la decisión. Y si se fijan, la randomización o la aleatorización no compara estas dos opciones. Lo compara en aquellos pacientes en los que ya se ha decidido que es mejor hacerla de una forma adyuvante y lo que se plantea es si es mejor hacer o no tratamiento con hormonoterapia asociada a la radioterapia. El RAVES lo que hace también es comparar los dos, pero yo siempre digo, el brazo estándar en este ensayo clínico es la radioterapia adyuvante, no la radioterapia de rescate precoz. Y por último está el estudio del GETUC, que también tiene unos criterios de selección muy precisos y que también alerto que en este grupo de pacientes se excluyen aquellos pacientes con Gleason 8 que tienen afectación de las vesículas seminales, que desde el mundo de la urología es el que se plantea claramente que son los pacientes que más se van a beneficiar de un tratamiento de radioterapia adyuvante. Y además, este estudio compara las mismas dosis de radioterapia en aquellos pacientes que tienen una radioterapia adyuvante, que son 66 Grays, con aquellos pacientes que tienen un tratamiento de rescate, en el que ya se ha visto que es mejor hacer unas dosis más altas de radioterapia. Estos estudios también demostrarán cuál es la eficacia del tratamiento adyuvante con hormonoterapia, que hasta ahora todavía, como veremos después, no se ha analizado. Respecto a la radioterapia de rescate, no voy a entrar en todos los estudios retrospectivos que hay con esos resultados que he dicho, que de media hablan de un 65% de supervivencia libre de fracaso bioquímico. Lo que sabemos de la radioterapia de rescate es esto, que ya hemos dicho, que si subimos por cifras de 0,5, los resultados en cuanto a control bioquímico y en cuanto a la supervivencia libre de metástasis es diferente, y por eso es importante explicarle al paciente que si opta por la radioterapia de rescate tiene que hacer un seguimiento estrecho y que se arriesga en el que en algún momento el PSA se dispare sin que haya un control que nosotros lo podamos predecir. También nosotros sabemos que esos niveles de PSA pre-radioterapia son tan importantes y hay un estudio, un metaanálisis de King y una revisión sistemática en el que dice que por cada 0,1 que suba de PSA se pierde una 2,6% de posibilidades de tener un control bioquímico, y que la dosis en este grupo de pacientes también es importante, con una ganancia de un 2% por cada incremento de Gray que demos en estos pacientes a medida que suben los niveles de PSA. Siempre se habla de la toxicidad en estos pacientes, que en este grupo de pacientes es mejor evitar la radioterapia adyuvante porque tiene más toxicidad, y entonces podemos, si hacemos exclusivamente a aquellos pacientes que tratan de radioterapia de rescate, quitar esa toxicidad a los pacientes. He puesto 2 estudios en los que se ve que no existen unas diferencias significativas entre la radioterapia adyuvante y la radioterapia de rescate, y que es lo más importante, tanto en este estudio como nosotros, que también lo analizamos en nuestro hospital, es la situación basal urinaria previa del paciente. Es decir, que lo que determina esas esclerosis de cuello vesical, esa patología, esa sintomatología que todos ustedes ven en la consulta y que se achaca evidentemente a la radioterapia, también tiene mucha relación con las cirugías previas o con el IPSS previo del paciente antes de empezar el tratamiento con radioterapia. Probablemente el futuro esté aquí y que nos dirán, como se hablaba ayer, todos los estudios genómicos, clasificar, el descifrar qué pacientes realmente van a recidivar, y entonces hay que hacerles una radioterapia adyuvante frente a aquellos pacientes que necesitarían una radioterapia de rescate solo si sube el PSA, pero hasta el momento esto todavía no está dilucidado. En los últimos 2 años, lo que hemos aprendido mucho es cuál es el papel de la hormonoterapia en estos pacientes. Cuando uno miraba esas guías clínicas que le decía de Astro, Agua, buscaba qué se decía, y realmente lo que se decía es que no es posible hacer ninguna recomendación sobre tratamiento adyuvante asociado a la radioterapia posoperatoria.
Desde luego, en los estudios fase 3 de radioterapia adyuvante no hay ningún dato llamativo sobre el tema, porque realmente el porcentaje de pacientes que tienen hormonoterapia adyuvante no llega al 10%. Mientras que no se publiquen los 3 estudios, el valor en estos grupos de pacientes es una pregunta que todavía no tiene respuesta y que, por lo tanto, ahora mismo no hay ninguna, aunque nos apetezca a esos pacientes que se operan porque eran un Gleason 7 y luego acaban siendo un PT3B Gleason 9, que te apetece hacer un tratamiento con hormonoterapia asociado a la radioterapia adyuvante, no existe ningún apoyo bibliográfico para recomendarlo y nosotros, personalmente yo, no lo hago. Algo distinto es lo que pasa con la radioterapia de rescate. Saben que en el año 2017-2018 se publicaron los 2 estudios, el del GETUC y el de la RTOG, que en pacientes con radioterapia de rescate se asociaba o no un tratamiento hormonal. En un caso bicalutamida durante 2 años, en el grupo de la RTOG con un seguimiento más prolongado, y en el grupo del GETUC se recomendaba una inyección de análogo de la LH-RH. Son estudios muy bien diseñados en los que se ve que efectivamente cumplen además o definen esa duda que nosotros tenemos, que qué es una recidiva bioquímica después de la radioterapia posoperatoria. Existe una diferencia importante en el control bioquímico en este grupo de pacientes cuando se asocia a tratamiento hormonal, tanto en el estudio del GETUC en casi todos los grupos de pacientes como en el estudio de la RTOG, en el que con un seguimiento más prolongado se ha visto que sí existe también una diferencia en la supervivencia global y en la supervivencia causa específica entre los pacientes que se tratan con radioterapia y hormonoterapia frente a los que se tratan solamente con radioterapia, y eso ha hecho que las guías del 2018 añadan en este grupo de pacientes, después de hacer un estudio de extensión negativo, que nosotros realmente no lo hacemos, el tratamiento de hormonoterapia. Pero cuando uno va de forma retrospectiva y mira en el 2014, antes de que se publicaran los estudios, también se hacía. La diferencia es que ahora tenemos un respaldo bibliográfico para hacerlo. La duda es a qué pacientes, a todos, qué tipo de hormonoterapia es la mejor, la bicalutamida, el análogo, cuánto tiempo debemos definir este tratamiento hormonal, porque los que nos dedicamos a esto vemos que no es lo mismo ese paciente de 72 años que se operó hace 10, que le está subiendo el PSA centésima y que tiene un tipo de duplicación de mayor de 12 meses, a ese paciente relativamente joven que después de la cirugía tiene, como decía, un Gleason 9, que se ha hecho una linfadenectomía y que el primer PSA es 1,25 y que tiene un resto macroscópico. Evidentemente, el perfil de pacientes no es el mismo, ¿no? Y lo que ayuda de alguna manera a estos estudios es que dejemos de hacer esto un poco a nuestro criterio, a discreción, como dicen la mayoría de los estudios retrospectivos, la utilización de la hormonoterapia en este grupo de pacientes, que la poníamos y no sabíamos cuándo quitarla y no sabíamos qué pacientes se van a beneficiar. Desde luego, los que se benefician, evidentemente, son los que tienen esas características de mal pronóstico, esos estadios patológicos PT3B, esos pacientes que tienen unos niveles de PSA por encima de 0,6, los pacientes que tienen una afectación de las vesículas seminales o un PSA mayor de 1, todos esos son los que realmente el tratamiento hormonal, como si fueran pacientes de alto riesgo que nosotros tratamos al inicio, son los que más se van a beneficiar del tratamiento hormonal. La duda, desde luego, es que si es mejor 6 y 12. Y cuando uno mira en la literatura hay estudios para todos los gustos y colores. Y lo que sí que sabemos, pero por datos más retrospectivos, es que, aunque tienen distinto perfil de toxicidad, la eficacia de la bicalutamida 150 con 4 inyecciones de análogo, es decir, en cuanto a la duración, es la misma respecto a un estudio que ya se publicó en el año 2000 en el que se veía que efectivamente la eficacia era la misma. Nosotros, el doctor Gómez Iturriaga, el doctor Felipe Cuñago y yo, hace exactamente un mes hemos hecho unas recomendaciones que se han publicado o que se van a publicar en el European Urology, en el que dividimos en base a unos factores que siempre hablamos de ellos, pero que en una carta al editor, en un trabajo previo de Spratt, no incluían unos factores que nos van a ayudar a definir, o es una recomendación, qué pacientes se van a beneficiar de la hormonoterapia y con qué duración. Esta tabla de recomendaciones incluye algo que no incluía ninguno de los estudios, como pueden ser, por ejemplo, el intervalo libre de fracaso bioquímico desde la cirugía, que es un factor que yo creo que es muy importante porque no deja de ser la historia natural del paciente. Incluye también el tiempo de duplicación. No puede ser que se nos llene la boca siempre de hablar de tiempo de duplicación de PSA y que luego las recomendaciones no lo valoren, porque evidentemente no es lo mismo un paciente que tiene un tiempo de duplicación de menos de 6 meses que uno que lo tiene mayor de 18 meses. Y con ellos hemos construido una tabla de recomendación que deberemos validar de una forma prospectiva, en el que hablamos de un grupo de bajo riesgo, de un grupo de riesgo intermedio, en el que con 1 o 2 factores habría que plantearse hacer un tratamiento hormonal corto, y ese grupo de alto riesgo por PSA mayor de 1, porque tiene un tiempo de duplicación corto, un Gleason score alto o un PT3B, en el que de alguna manera, cuando se cumplen varios de esos factores o esos pacientes PNX, deberíamos recomendar un tratamiento hormonal en base a los resultados del grupo de la RTOG.
Estas son las conclusiones que las he ido contando. Yo quiero simplemente decir que ahora ya tenemos un aval científico para utilizar con la radioterapia de rescate la hormonoterapia en los pacientes, pero no en el tratamiento con radioterapia adyuvante. Y para concluir, simplemente recomendarles esta revisión buenísima que se publicó el año pasado en nuestra revista verde, la Radioterapia Oncology, de cuáles son las recomendaciones para hacer un tratamiento con radioterapia posoperatoria. Y hablan de la radioterapia adyuvante con unos niveles de evidencia que todos conocemos y que pocos cumplimos. Y yo quiero en esta diapositiva simplemente explicar que los pacientes con alto riesgo de recurrencia basados en estos conocidos factores pronósticos, que incluyen el grupo australiano, el Gleason Score 8, que no se incluye en los fase 3, pero que lo incluye en base a las publicaciones de Brigante y que efectivamente son un reconocido grupo de mal pronóstico, deben ser referidos al oncólogo radioterapeuta para discutir cuál es el mejor momento, no para darles a todos los pacientes, pero sí que deberíamos explicarles a estos pacientes la posibilidad de hacer un tratamiento de radioterapia adyuvante frente a un tratamiento de radioterapia de rescate precoz, que es lo que de alguna manera son las dos opciones válidas de tratamiento. Respecto a la radioterapia de rescate per se en fracaso bioquímico local, lo que nos hemos encontrado es que efectivamente ya sabemos lo que hay que hacer con la hormonoterapia. Desde el punto de vista de la radioterapia ya sabemos que podemos escalar la dosis a 70 Gray y probablemente en el futuro sepamos más, y nuestra asignatura pendiente es saber si debemos o no tratar con la imagen. Nosotros nos pasa con cierta frecuencia que tratamos a un paciente, le baja el PSA y al año o a los 18 meses empieza a subir poco a poco porque tiene una afectación ganglionar que nosotros no habíamos visto. Igual que pasa en los pacientes previo a la cirugía, debemos incluir ya pruebas de imagen que nos ayuden a determinar cuándo o dónde está la recidiva en estos pacientes. Y en la radioterapia de rescate ganglionar, pues es lo que no sabemos, pero todos hacemos y el que el doctor Gómez Iturriaga nos abrirá la luz sobre lo que tenemos que hacer. Y bueno, esta opción ya es la última. Realmente esta es una editorial muy reciente, ¿no? Conocemos el desconocimiento sobre qué es mejor. La verdad es que cuando uno ve la bibliografía dice la radioterapia adyuvante tiene un peso específico porque tiene detrás 3 ensayos fase 3, un metaanálisis, criterios claros, pero tratamos poquísimos pacientes con radioterapia adyuvante. En mi servicio 1 de cada 6 pacientes con radioterapia posoperatoria. Y en cambio, la radioterapia de rescate con menos nivel, con pendientes de fase 3, con peores resultados, tratamos mucho más pacientes, ¿no? Yo creo que mi mensaje en este foro de urología es que desde luego no se debe indicar la radioterapia posoperatoria para justificar la cirugía en todos los pacientes de alto riesgo localmente avanzados, porque, como digo, la radioterapia posoperatoria se decide después de la cirugía y que simplemente alzar un poco la voz que en estos pacientes PT3, Gleason 8, márgenes positivos, con una expectativa de vida de más de 10 años, se debe ofrecer la radioterapia adyuvante, se lo debemos de explicar frente al tratamiento de radioterapia de rescate precoz y que sea el paciente el que decida esta difícil dilema de cuál es la mejor de las opciones. Muchas gracias. Quiero felicitar al comité organizador yo es la primera vez que vengo, pero estoy encantada de estar aquí. La invitación, evidentemente al doctor, a todos, pero especialmente al doctor Palacios, amigo. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención.